Hola, ¿qué tal médicos? Soy el doctor Damián Treviño y vamos a platicar acerca de la estenosis de la arteria renal. Vamos a iniciar esto con un caso clínico. Tenemos un masculino de 57 años de edad que es evaluado por enfermedad renal crónica diagnosticada hace un año. Tú le hiciste un ultrasonido doppler renal en donde se mostró un riñón derecho de 7 centímetros, izquierdo de 11, con una lesión de estenosis mayor del 75% de la arteria renal. Este paciente tiene diabetes, hiperlipidemia y enfermedad arterial periférica. Actualmente en tratamiento con dosis bajas de aspirina, furosemide, lisinopril, amlodipino, carvedilol, metformina, empaglifosina y atorvastatina. En la exploración física, presión arterial de 128,74, frecuencia cardíaca de 65, se identifica la presencia de un soplo carotidio bilateral y también en área abdominal inferior. Los pulsos periféricos se encuentran disminuidos y el resto de la exploración se encuentra normal. Laboratorios: creatinina de 1.4, electrolitos normales, tasa de filtrado de 45 y una relación albúmina-creatinina urinaria de 1100 miligramos sobre gramos. La pregunta va a ser: ¿cuál de los siguientes es el manejo más apropiado para este paciente? Angioplastia de la arteria renal izquierda, angiotac de arteria renal, angioresonancia de arteria renal, o no hay necesidad de nuevos estudios. Al final de la clase vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Entonces, hablando de la estenosis de la arteria renal, recordemos que este va a ser únicamente el estrechamiento de una o de las dos arterias renales. Es la causa del 1 al 10% de los casos de presión arterial elevada y 3 a 10% de la hipertensión secundaria se relacionan en pediatría, se relacionan con etiologías renovasculares. Los puntos más importantes es la etiología, que puede ser por aterosclerosis, por displasia fibromuscular o por otras. Causas de aterosclerosis tenemos hombres mayores de 50 años con riesgo elevado y además en fumadores. Displasia fibromuscular, 10% de los casos, mujeres y menores de 50 años principalmente. Otras: vasculitis, compresiones extrínsecas, tratamiento de radioterapia, anastomosis después del trasplante renal. Como ves, todas estas son menos del 1% de los casos. Para fines didácticos nos quedamos con aterosclerosis o con displasia fibromuscular de acuerdo a la edad y al sexo de tu paciente. ¿Qué es lo que sucede? Pues la obstrucción renal, aquí por ejemplo nos ponen una placa aterosclerótica, me va a estar provocando datos de isquemia renal. La isquemia renal estimula la producción de renina y esto me va a desencadenar dos cosas: una vasoconstricción por activación de todo el RAS y retención de sodio y agua. Esto va a ser un hiperaldosteronismo hiperreninémico porque tenemos una activación continua. Todo esto va a terminar con hipertensión. Pero ¿qué sucede si esto se vuelve crónico? Esto me genera hipoperfusión renal crónica, dándome como resultado hiperplasia al final del aparato yuxtaglomerular y por el otro lado una lesión renal isquémica con insuficiencia y atrofia renal. Entonces es muy importante tener en cuenta todo lo que está sucediendo, porque como vemos va a ser una causa secundaria común de presión arterial, pero de igual forma una estenosis de la arteria renal crónica que persiste me puede provocar una enfermedad renal crónica. Muy bien. El cuadro clínico vamos a tener, lo más característico es que no hay enfermedades relacionadas con hipertensión en la familia, pero tendremos hipertensión, una hipertensión temprana y severa o resistente al tratamiento médico. En ocasiones podemos encontrar un soplo abdominal, edema pulmonar agudo en casos muchísimo más severos y características de insuficiencia renal. Los laboratorios: urea y creatinina elevados, hipercalemias y también la presencia de proteinurias. Los estudios de imagen nos van a ayudar para saber cómo se encuentran las arterias renales y se va a indicar cuando tengamos una probabilidad pretest elevada, ya sea con uno o más de los siguientes: presión arterial antes de los 30 años, hipertensión severa después de los 55, insuficiencia renal de nuevo inicio o empeoramiento posterior al uso de IECA o ARA2, descontrol agudo de la presión arterial previamente tratada, hipertensión con daño a órgano blanco, atrofia renal inexplicable o asimetría mayor a 1.5 centímetros entre los riñones y edema pulmonar agudo inexplicable. Tendremos varias modalidades. La primera línea va a ser ultrasonido doppler renal o angioresonancia magnética sin contraste. Primera línea con función renal normal, esta es la de función normal, función renal alterada. Primera línea con función renal normal, angiotac, ultrasonido doppler, angioresonancia magnética con gadolínio.
Segunda línea, angiografía por catéter, que es el gol estándar, pero ya sabemos que a pesar de que sea un gol estándar, no siempre se va a utilizar de forma rutinaria. Hallazgos, ultrasonido Doppler, incremento en la velocidad de flujo sistólico de la arteria renal, y en todos los demás estudios vamos a encontrar estrechamientos que pueden ser significativos si son mayores del 70 o 50 a 69 con evidencia de incremento en las presiones arteriales renales. De acuerdo al sitio de estrechamiento, a mí me puede orientar la etiología. Si es en el tercio proximal, sospecho en aterosclerosis. Si es en los 2 tercios finales, sospecho con displasia fibromuscular, y más si se presenta con este patrón de aneurismas que está alterando los estrechamientos, ¿ok? Aquí vemos otros estudios de imagen. Vemos, por ejemplo, aquí cómo se encuentra la estenosis de la arteria renal, y además aquí nosotros podemos observar este patrón, ¿ok?, de cuencas, que es muy característico de la displasia fibromuscular, en donde vemos en los estrechamientos seguidos con alargamientos o aneurismas. El tratamiento de sus pacientes es YECA o ARA2, vigilando siempre la creatinina sérica porque me pueden provocar elevaciones o me pueden disminuir la tasa de filtrado glomerular. Y si tenemos aterosclerosis, modificaciones en el estilo de vida, tratamiento con estatinas de alta intensidad, control glicémico en pacientes que tengan diabetes y considerar un tratamiento antiplaquetario. ¿Okay? La revascularización se va a dar cuando tengamos falla cardíaca con descompensaciones agudas, edema agudo, angina inestable a pesar de tratamiento médico, hipertensión severa y estenosis bilateral o estenosis en un paciente monorreno. Y las opciones de revascularización pueden ser angioplastías o puede ser con cirugía de bypass. Con respecto a nuestro caso clínico, la respuesta correcta es que no hay necesidad de nuevos estudios. La razón es porque nosotros ya conocemos que se trata de un paciente que ya se le había hecho un ultrasonido Doppler, ¿ok? Actualmente el paciente no me está manifestando ninguna de las indicaciones que yo tengo aquí que hablen o me indiquen una revascularización, por ende no hay necesidad de estar continuando con solicitando estudios simplemente para evaluar y continuar el seguimiento de su estenosis renal. Muy bien, entonces no hay necesidad de nuevos estudios, así dejamos completamente al paciente. Con eso concluimos la clase de estenosis de la arteria renal. Recuerda que si te ha gustado este contenido puedes acceder a mucho más como este en www.patreon.com/redmedicablog. Yo soy el doctor Damián Treviño y ha sido un gusto para mí darte esta clase. Nos vemos, que tengas una excelente tarde. Saludos.